mejor de la información deportiva en este ya fin de semana. Ahora viene el turno, la oportunidad para que los niños demuestren sus habilidades en el running. ¿Cómo? Bueno, a través del mini maratón de la Liga de la Justicia que se va a llevar a cabo aquí en la Ciudad de México el próximo domingo. Como no solo los adultos pueden ser runners, los niños tendrán su oportunidad de demostrar sus habilidades para correr en el mini maratón de la Liga de la Justicia, que se realizará el próximo domingo en la Ciudad de México. Con la finalidad de acercar a los niños a la activación física, el mini maratón de la Liga de la Justicia contará con varias categorías para que los chiquitines y sus papás puedan ejercitarse. Los niños de 4 a 6 años correrán una distancia de 200 metros, mientras que los de 7 a 9 correrán 400 metros. Para los niños de 10 a 12 años se diseñó una ruta de 800 metros y los de 13 años a 15 harán una carrera de 1 kilómetro. Además, habrá una caminata recreativa en la que los papás podrán acompañar a sus hijos. El punto de salida será la Fuente de las Ranas, en la primera sección del bosque de Chapultepec. Las carreras iniciarán a las 7 de la mañana. El kit para los participantes en el mini maratón de la Liga de la Justicia será entregado este sábado 2 de septiembre en una tienda de ropa y artículos deportivos ubicada en Boulevard Adolfo López Mateos. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, y este día aquí en la Ciudad de México fue presentado el medio maratón de Mérida. Se dieron a conocer todos los detalles de este evento que, tal y como sucedió también a principios de año aquí en la capital del país, contará con la animación de varios grupos musicales y al final, en la meta, habrá un concierto. Fue presentado en la Ciudad de México la segunda edición del medio maratón Rock and Roll Mérida, el cual se llevará a cabo el sábado 4 de noviembre con salida y meta en el Monumento a la Patria en Mérida, Yucatán, teniendo dos rutas, 10 y 21 kilómetros. Este evento en particular lo hemos ligado en las ocasiones anteriores también con el Día de Muertos, que allá en Yucatán se conoce como Hanal Pichá. Yo he percibido que allá en el estado de Yucatán es especialmente importante y la gente se vuelca y participa mucho más activamente que yo creo que en el resto del país. El medio maratón Rock and Roll se ha realizado también en la Ciudad de México y es una de las carreras favoritas de la comunidad runner al ser un evento que mezcla deporte y música. Que hay corredores que van para hacer su mejor marca, pero siempre el acompañamiento de música que también nos transporta a tener emociones. Siempre la música nos recuerda a un lugar, una persona, un momento de la vida. Para este evento que se realizará en Mérida, Yucatán, se espera la participación de 4,000 corredores, los cuales al finalizar la carrera podrán disfrutar de un mega concierto con la banda Rock en tu idioma, estelarizado por Sabo de Caifanes, Neón, Piro de Ritmo Peligroso, Leo de Fobia, Gala de Rostros Ocultos y Cas de los Amantes de Lola. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, es que hablábamos de... Estamos sorprendidos, la nota, son los sobrevivientes que van a cantar el rock. Ya lo teníamos en ultratumba. Pero bueno, vamos a hablar ahora de las 6 horas México. Más o menos este es el video de presentación, es un poco de lo que se va a ver este fin de semana en el Autódromo Hermano Rodríguez. Incluso empezó ya desde hoy con algunas carreras de algunas de las categorías. El evento grande, digamos, la competencia principal vendrá el próximo domingo. Vamos a ver rápido qué pasó con el fútbol. Liga Femenil, esa sí no paró. Resultados del día de hoy son los siguientes: 4-0 Toluca Tijuana, 3-1 Cruz Azul por fin ganó a el Veracruz y Necaxa 1-0 al Atlas. Y para el fin de semana hay muy buenos partidos y sobre todo partidos que son clásicos en la versión varonil y que seguramente también ya lo serán acá. América Pumas mañana a las 4 de la tarde en el Estadio Azteca, Monterrey frente a Tigres, el clásico regio, Morelia frente a Pachuca, ahí está Querétaro frente a León y Chivas frente a Santos Laguna. Al medio tiempo, México y Panamá empatado a 0 goles en el Estadio Azteca. Es la información deportiva, muchas gracias.